Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 11, 19 a 30. Y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaran, pasaran hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego, la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, dada a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces este título vamos a titularlo La iglesia de Antioquía fundada con crecimiento. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 19 una vez más. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aleluya. A causa de la persecución hubo muchos cristianos que se dispersaron en el extranjero. De hecho, lo que se nombra como el factor decisivo en este versículo, debido a su éxodo, fue el de Esteban, que fue apedreado solo por ser cristiano, pero además se fortaleció aún más por el hecho de la persecución de Saulo a los cristianos dentro de Jerusalén.
encarcelando a cristianos y buscando su pena de muerte solo por ser cristianos. Además, esto nos proporciona, proporciona información sobre a dónde habían viajado muchos de ellos. Fenice, Chipre e incluso Antioquía. Parece que estas tres áreas no estaban dentro del país de Israel, por lo tanto eran libres, al parecer. Sin embargo, lo que Saulo había intentado era ir incluso a Damasco, una ciudad extranjera, para perseguir a los cristianos allí. La persecución de los cristianos se haría evidente, evidentemente, incluso más tarde en otras ciudades fuera de Israel. Con Pablo, él también sintió mucha persecución por parte de los judíos debido a que intentaba convertirlos al cristianismo. Cuando Roma comenzó a darse cuenta de la persecución de los cristianos, fue cuando se volvió peor. Sin embargo, aquí también hay un punto conflictivo. Esteban, esparcidos por el extranjero, pero predicaban solo a los judíos y en ese momento no a los gentiles. Por supuesto, no predicaron a los gentiles hasta que todos oyeron que Cornelio había entrado en la casa y que el consejo de los cristianos había acordado que a los gentiles se les permitiría entrar en la iglesia. Y, y eso significaba que, de hecho, cambiarían a quien quisieran. Les predicarían, es decir, incluirían a los gentiles como su objetivo para predicarles el Evangelio. Aleluya y gloria a Dios. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, aleluya. Y entre los gentiles probablemente tuvieron mucho más éxito y mucho menos persecución, porque los judíos parecían poner la pena capital como lema a los cristianos, porque no pensaban, al parecer, que coincidiera con la ley mosaica, sino que en realidad aquel que dio la ley mosaica fue el mismo que le había dado al cuerpo de Cristo el nuevo pacto. Por lo tanto, fue debido al hecho de que Él sería rechazado y crucificado que el nuevo pacto llegó a existir. Sin embargo, Antioquía era un lugar especial porque Saulo, quien más tarde se llamó Pablo, había estado allí durante aproximadamente un año y predicó y enseñó a los cristianos allí. Y desde ese lugar es donde se empezó a llamar con el término cristiano a quienes seguían a Jesús. Aleluya. Y bendito sea el nombre de Jesús. Entonces vamos a leer versículo 20 que dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Serene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor.
Jesús. Amén y amén. Hasta ese momento, antes que Cornelio había recibido el mensaje del Evangelio y del hecho de que los gentiles no habían entrado en la iglesia, ellos no fueron llamados cristianos. Sin embargo, después de Hechos capítulo 10 y en Antioquía, los que siguieron a Cristo fueron llamados cristianos desde entonces. Entonces uno puede decir que no fue hasta que los gentiles llegaron adentro de la iglesia que ellos fueron llamados cristianos. Y eso era para los dos, los judíos y los gentiles. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya y bendito sea Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Cirene es un lugar interesante porque estaba en Libia, una tierra muy distante de Israel. Pero los judíos, como se dice, eran originalmente de allí y deberían haber estado en Jerusalén cuando estalló la persecución, por lo que habían decidido viajar predicando el Evangelio y había venido a Antioquía, pues dice que algunos de ellos eran los que eran de los que viajaban debido a la persecución en Jerusalén, porque eran los que estaban esparcidos y habían comenzado a predicar el evangelio a los judíos que habían hablado griego. Y por eso fueron llamados griegos. Estaban hablando del Señor Jesucristo sin duda como el Mesías. Deben haber venido de aquellas zonas remotas mucho antes para aprender de Jesucristo o de alguna manera se convirtieron mientras estaban en Jerusalén. Chipre estaba y hoy está mucho más cerca de Israel, ya que es una isla al noroeste del país. Hoy es un país independiente, pero en aquel entonces, durante los tiempos bíblicos, en el año 58 después de Cristo, había pasado a formar parte del imperio antes de Cristo. Antes de Cristo había pasado a formar parte del imperio romano. Aún así, debió haber judíos en la isla y esos judíos debe- 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 deberían, debieron, debieron haber venido a Jerusalén, tal vez para los días de fiesta u otras cosas, y estuvieron mucho más tiempo en Jerusalén. Pero ellos también fueron los que fueron esparcidos de Jerusalén, no su ciudad natal, pero lejos de ella debido a la persecución. Aleluya y gloria a Dios. Por lo tanto, habían venido a Antioquía con el propósito de predicar a los griegos allí, pero como dice, eran judíos, porque eran aquellos que a quienes habían predicado únicamente. Deben haber sido los judíos que hablaban el idioma griego. Sin embargo, no sabemos exactamente cómo sucedió que llegaron a la fe, pero sí sabemos que deberían, debieran, debieron haber sido llamados porque habían venido predicando el Evangelio de Jesucristo. Y la primera vez que Antioquía está mencionado en Hechos capítulo 6, versículo 5, lo cual
allí dice, dice lo siguiente, y vamos a verlo. Hechos capítulo 5 y versículo 6, versículo 5. 6, 5, ¿verdad? Aleluya. 6, 5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aleluya. Entonces, en una forma u otra, aunque nosotros no estamos totalmente seguros, habían ah, de Antioquía personas que convirtieron, porque Nicolás es la primera que está mencionado, aleluya, de Antioquía. Tal vez había un grupo chiquillo, pero un gran número había llegado a la fe con ah, aquellos que predicaban de Sirene y Cipras. Cristianos que fueron llamados a predicar. Entonces ellos llegaron porque debían ser judíos y ellos predicaban a los judíos. Sin embargo, estos judíos eran los de los griegos, porque ellos pudieron hablar griego. Pero ah, probablemente fueron nacidos afuera de Israel. Parece que en Antioquía, afuera de la nación de Israel, los judíos habían llegado a ser cristianos. Allí convirtieron para que pudieron hacer allí una iglesia y llamarlos primeramente allí cristianos, lo que cual es muy interesante porque uno podría pensar que el nombre cristiano hubiera llegado desde Jerusalén, pero así no fue. Entonces vamos a leer versículo 21 y esto es de Hechos capítulo 11. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aleluya y gloria a Dios. Aunque no se nombran específicamente, tuvieron éxito en Antioquía. Afirma que la mano del Señor estaba con ellos. Eso significaba, significa, francamente, que Dios no solo estaba con ellos, sino que los estaba ayudando mientras predicaban a la gente al hacer que sus mentes entendieran la predicación, porque Dios estaba mirando sus corazones y viendo que esas personas realmente tenían buenos corazones. Por esa razón se volvieron al Señor Jesucristo. Así la mano del Señor influyó en aquellos que predicaban acerca de Jesucristo. No se menciona el número de los que creyeron, pero la verdad es que fueron un gran número, no pocos creyentes, los que resultaron de esto. Aleluya y gloria al nombre de Jesús. Entonces, vamos a leer versículo 22. Y versículo 22 nos dice así.
Llegó la noticia a estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Amén. Al saber que Antioquía tenía un gran número de creyentes entrando a la fe, era seguro que buscaban establecer una iglesia allí. Tal vez al principio estos creyentes eran solos unos pocos en número, pero no los suficientes para formar una iglesia. Pero cuando llegaron las nuevas a la iglesia en Jerusalén, quisieron enviar a alguien para que la obra pudiera establecerse más. Por tanto, habían enviado a Bernabé, que había venido a Antioquía. Por lo tanto, entonces debe haber sido convertido en un entorno de iglesia. Sin embargo, en realidad no se menciona nada en la palabra de Dios sobre los lugares de reunión. Entonces vamos a leer versículo 23. Aleluya. Y el versículo 23 nos dice así, la gloria del Señor Jesucristo. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es tan bueno. Aleluya y gloria al Señor. Una persona realmente está tratando de ver cómo se había producido el cambio de ir a las sinagogas a tener sus propias congregaciones aparte de las sinagogas dentro del libro de los Hechos, incluso fuera de la nación de Israel. Bernabé estaba viendo el desarrollo de la obra del Señor Jesucristo allí en la ciudad de Antioquía cuando él llegó. Tal vez era la primera vez que visitaba allí para ver a los creyentes dentro de esa ciudad. Y de esa ciudad, aleluya, se menciona que había visto la gracia de Dios, es decir, que los creyentes habían ido creyendo, creciendo. Pues se menciona que Bernabé como ministro los había exhortado a todos. Por lo tanto, el todos significa que había un número de creyentes allí y como el gran número había creído debido, debió haberles hablado como grupo y eso habría hecho hecho posible para formar una congregación de esos creyentes. Aleluya. Según Webster, eh, exhortar significa lo siguiente: incitar mediante argumento o consejo, estar fuertemente. En este caso se utiliza como verbo y tiene ese significado. Si fuera un sustantivo, también significaría lenguaje destinado a incitar y animar, incluso dar a un sermón, consejo o consejo, que cuando uno lo lea podría ser todo eso, pero dice que había con propósito de corazón se unirían al Señor, que tiene la idea de darles un argumento o consejo de manera
contente. Además, como los estaba hablando en grupo y era ministro del Evangelio, debió tomarse el privilegio de ministrarles en grupo, pues era un número mayor de personas en Antioquía, suficiente, por supuesto, para formarlos en una congregación de iglesia, la congregación que sería de la de Antioquía, fuera de la nación de Israel. Aleluya y gloria a Dios. Entonces, los resultados del evangelismo o las personas que se convirtieron a la fe fueron de las iglesias afuera de Israel también. Y eso es uh, un poco después que Hechos capítulo 10 dice en Hechos que a donde Cornelio fue convertido. Entonces, allí fue algo, aleluya. Por lo tanto, puede haber sido un catalizador para que comenzaran iglesias fuera de Israel e incluso entre aquellos que eran gentiles un poco más tarde. Uno se pregunta por qué se formó que habían predicado solo a judíos, si habían oído las noticias sobre las circunstancias que habían traído a Cornelio. Al parecer, todavía se centraron solo en los judíos, pero Bernabé será uno de los que recibirá el llamado a ir a los gentiles también. Y no solamente a los judíos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer versículo 24. Y versículo 24 nos dice así, por la gloria del nombre de Jesús. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. La Biblia había llamado a Bernabé aquí un buen hombre. Además, era uno que ya había recibido el don del Espíritu Santo, pues, como se dice, estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Con esa fe había agradado a Dios. Sin embargo, uno sigue leyendo y ve aquí que mucha gente fue añadida al Señor. Por supuesto, si se sabe que antes había habido los prosélitos en Antioquía, entonces los que habían venido de Jerusalén, los originarios de Chipre y Sirene, habían predicado al pueblo y un gran número había creído. Sin embargo, Bernabé, a través de su predicación al pueblo, más y más personas habían llegado a la fe y fueron añadidas al Señor. Sin embargo, parece que no estaba realmente satisfecho porque quería que la obra creciera aún más, por lo que el Señor lo llevó a llamar a Saulo para que viniera a ayudar allí en Antioquía. Gloria al Señor. Entonces, vemos a versículo 25. Y versículo 25
nos dice así. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Entonces él estaba en Antioquía. Pudo haber habido algunos que eran ministros que estaban allí con la iglesia. Sin embargo, Bernabé sabía que Saulo realmente sería de beneficio allí. Y la razón pensó que era porque tenía una gran experiencia en aprender a ser fariseo. Y eso lo ayudaría a enseñar a estas personas sobre el cristianismo en mayor medida. Además, al parecer quería tener una persona que pudiera estar con él y trabajar juntos con él en el ministerio. Así, así fue como el Señor Dios había puesto a estos dos juntos. Bernabé buscando otra persona que pudiera ser de gran utilidad en el ministerio y estar en Antioquía. Fuera de Israel era un lugar seguro para que Saulo estuviera ahí haciendo la obra del caballero. Entonces vamos a leer versículo 26. Y versículo 26 nos dice así, por la gloria del Señor. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces lo que realmente parece es que se estableció una iglesia en Antioquía y decidieron un nombre para darle al pueblo que seguía a Jesucristo como el Mesías. Y finalmente se les ocurrió el término cristianos, de modo que es lo que debió ser del Señor y se había afianzado. Porque, como dice, había pasado todo un año durante el cual se había reunido con la iglesia y habían enseñado a un grupo bastante grande de personas, siendo llamados cristianos aquí por primera vez. Y el término se mantuvo y se extendió entre los cristianos. Por lo tanto, podemos decir que la iglesia se reunió allí en Antioquía y había crecido hasta convertirse en un grupo más grande de personas con el propósito de adorar a Jesucristo. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 27 y versículo 27 nos dice así por la gloria del Señor Jesús. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Gloria a Dios. Así parecía que no solo estaban allí los ministros que habían venido de Jerusalén, o los que habían predicado a los de Antioquía, sino también Bernabé y más tarde también Saulo predicando allí durante un año. Y aquí también profetas de Jerusalén, que eran no los profetas del Antiguo Testamento, sino estos que se llamaban profetas eran cristianos y estaban bajo del nuevo pacto. Así, estos cumplieron los roles o oficios, como dice aquí en la palabra de Dios, como profetas. Eran de Jerusalén, pero habían venido para agregar algo a la iglesia de Antioquía y habían venido para el ministerio, también para hacer crecer la iglesia dentro de Antioquía, ya que eran una congregación en crecimiento y una
que era más nueva. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 28. Y versículo 28 nos dice así, por la gloria del nombre Jesús. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Gloria al Señor Jesús. Ágabo era el profeta mencionado que había hablado a la congregación de que habría una gran escasez en todo el mundo. Por supuesto, esto para la congregación fue muy útil para que los cristianos pudieran prepararse diligentemente para el tiempo venidero. Una es- escasez es una hambruna, una falta de alimentos para la gente, hasta el punto de que la gente podría sufrir hambre durante algún tiempo. Sin embargo, aquí también se menciona cuándo ocurrió esto, y fue en los días de Claudio César. Los años, por supuesto, no se mencionaron, no mencionan, pero según Henry, un comentario, ocurrió entre el segundo o el cuarto año del reinado de Claudio César, sino César, sino afirmó, afirmó más tiempo que eso. Y en Josefo también había escrito sobre ello. Eso habría sido entonces, según Britannica.com, entre el año 42 y el año 44 después de Cristo. Después de Cristo, después de Cristo. No, no es antes de Cristo, es después de Cristo. Yes. Aleluya. Entonces vamos a ver. Claro que después de Cristo. Ah, versículo 29. Yo estaba viendo allí. Dice. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, de nuevo, vamos a leer versículo 29. 29. Y 29 dice. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. También versículo 30 dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aleluya, gloria a Dios. Amén y amén. Aquí con la palabra discípulos parece retratar su significado posterior todo hombre, pero, por supuesto, tendría que significar hombre cristiano, según su capacidad, es decir, la extra que haya tenido para ayudar a los de Judea. Así aquellos judíos que vivían fuera de Israel estaban enviando ayuda a los que estaban dentro de Judea. Y debe haber sido porque habían sentido más los efectos de la hambruna, mientras que los que estaban en Antioquía no debieron tener sobre ellos los mismos efectos de la hambruna.
eso plantea la cuestión de que cuando hay hambruno, se debe de se debe a la falta de cosechas, pero no debería deberse a la falta de capacidad de pesca. Por lo tanto, los de Antioquía podrían haber tenido acceso al mar y a las posibilidades que el mar presentaba. Pero los de Judea, los que no estaban cerca del mar, supongo, eran los que más necesitaban el alivio, especialmente los que se dedicaban a la agricultura. ¿Y por qué habían enviado a Judea? Porque en ese momento, supongo, había pocas iglesias fuera de Israel y la mayoría de ellas, estaban dentro de Israel. Y debido a que la gran escasez vendría sobre todo el mundo, hasta Antioquía se vería afectada. Pero solo aquellos que se dedicaban a la agricultura. Así, con el hecho de que Antioquía tenía la posibilidad de abastecer aquellas áreas que se dedicaban a la agricultura. Y durante la temporada de escasez, más gente entraría al mar para pescar y habría más gente viniendo en búsqueda de su fuente de alimento desde el mar. Aleluya y gloria a Dios. Por lo tanto, Antioquía debió estar con mucha más abundancia para sus fuentes de alimento y la gente que venía a comprar a quienes obtenían pescado. Por lo tanto, debe haber hecho que esas áreas marítimas tuvieran mucha más abundancia, especialmente durante las épocas de hambruna. Entonces Judea fue ayudada por la iglesia cristiana en Antioquía. Aleluya. Entonces nos muestra que era cierto que ellos lo enviaron, la ayuda, por aquellos que ellos tenían confianza en Bernabé y Saulo, quienes habían viajado a Israel y de allí provieron a las iglesias de ella. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Y eso es la palabra de Dios de Hechos capítulo 11, 19 a 30. Que Dios les bendiga. Amén.